Somos más. Es el tema que hoy vamos a estar dando a conocer en parte de lo que es la oración. Cada martes enseñamos diferentes temáticas sobre la oración, qué es la oración, qué importante es orar y clamar a través de la palabra del Señor. Hoy vamos a escudriñar el tema sobre la oración, qué importante clamar y orar y no dejar de hacerlo. Portal, la puerta. La oración es un portal que nos lleva a glorificar el nombre del Señor y donde podemos aprender más el mundo real o el mundo espiritual. Es importante saber que todo lo que se hace al mundo espiritual nos ayuda y nos bendice. En su gloria y en su misericordia, creemos que el amor de Dios nos va a bendecir a través de la palabra para poder saber cuán importante es enaltecer el nombre del Señor. Porque es la manera en que nosotros vamos a glorificarle y le vamos a dar toda la gloria a nuestro Dios, Dios Todopoderoso. Entonces, qué importante es saber que necesitamos día a día renovar nuestra fuerza y a través de la palabra poder saber que su misericordia y su amor siempre permanecen firmes en el Señor. Esto nos ayuda mucho a crecer y a la vez también poder glorificar el nombre de nuestro Dios. Sobre la oración, qué importante es poder saber y poder glorificar su nombre en todo lo que hoy vamos a dar a conocer a través de la palabra y que el Señor nos mantenga en clamor. La oración es una llave muy poderosa, porque es una llave. La oración nos ayuda mucho a entender el mundo espiritual para poder abrir puertas. Las únicas puertas que se pueden abrir son a través de llave. La llave es la oración. No se puede abrir nada si no es con una llave. No se puede ver algo que está detrás de una puerta si no se abre esa puerta. Esa puerta se abre con una llave. Para poder nosotros entender más el tema, es importante saber en que todo lo que hacemos es para que Dios se pueda glorificar a través de la oración, porque la oración es una llave. Hay una base en Romanos capítulo 8, verso 26, dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Mire qué importante. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. En este pasaje claramente nos dice la Escritura lo importante en que es saber cómo orar y cómo pedir. Pues la Escritura dice, no sabemos cómo orar. Por eso es que tiene que venir el Espíritu Santo y ayudarnos para poder orar. Pues no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La versión BAD dice asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir. Y esta es una gran realidad, porque para orar no significa el año, tiempo, una preparación, sino que la oración tiene que ser guiada por el Espíritu Santo, porque no sabemos orar. Versión BLA, somos débiles, pero el Espíritu viene en ayuda nuestra. No sabemos cómo pedir, ni qué pedir. Mire qué importante eso. No sabemos cómo pedir, ni qué pedir. Habla ahí al Espíritu, porque a pedir en lo humano somos muy buenos para eso, para nuestras necesidades, que no es malo, pero a veces le damos más importancia a eso que poder decir que sea una oración en el Espíritu. Por eso es que tenemos que hacerlo todo en el Espíritu. Oraremos en el Espíritu y oraremos con el entendimiento. Cantaremos en el Espíritu
pero también cantaremos en el entendimiento. Todo se tiene que hacer con un entendimiento. El trono celestial, Apocalipsis 4:1 dice la oración celestial. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como trompeta hablando conmigo y dijo: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Esa palabra puerta es la palabra de Surá, y de Surá es una entrada, es un portal, es una puerta. Esa voz que se escuchó en el cielo, que vio Juan y que escuchó, vio una puerta en el cielo. Y detrás de esa puerta se escuchó una voz: sube acá. Eso significa que la puerta es un portal. Son portales a dimensiones sobrenaturales. Pero tenemos que subir en el espíritu, entrar por esa puerta para poder ver lo que está detrás de la puerta. Y esas son las cosas eternas, las cosas sobrenaturales. Primer impedimento de la oración eficaz. Muchas veces nuestra oración no llega porque hay impedimentos. Vamos a ver algunas cosas que tenemos que quitar. Uno es la falta de perdón. La falta de perdón no nos lleva en una comunión con el Señor y hace que esa oración no llegue ante el trono del Señor, porque estamos enojados, porque estamos airados, porque hay amargura y espíritu, y cuando hay falta de amor, cuando hay falta de perdón, no razonas. Es porque la impulsividad es más fuerte, la emoción es más fuerte. Entonces, cuando oramos molestos, con iras, enojados, con amargura, nuestra oración es un impedimento para que llegue al trono de Dios. Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios brotando alguna raíz de amargura, o se estorbe y muchos sean contaminados. Entonces este es un primer estorbo que nosotros tenemos que quitar. Las amarguras, la falta de perdón, todo eso tenemos que dejarlo atrás para que pueda morar con una efectividad y poder ver el reino de Dios a nuestro favor. Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Son impedimentos, faltas de perdón. El no perdonar a otro son impedimentos para poder ver el reino de Dios. El perdonar no es una opción, sino una condición que tenemos que hacer para que tu oración no sea de estorbo ante la presencia de Dios. Como vemos en esa imagen, así es la oración, es como un río. Es como aguas bellas, aguas cristalinas, aguas que pueden correr. Y todo lo que está a su alrededor es vida. Hay peces. ¿Por qué? Porque son aguas que corren. Cuando nosotros oramos, lo que va a producir la oración es vida. Por eso es que siempre tenemos que estar orando constantemente. Hay gente que ora por un tiempo y luego se cansa. Como no ven resultados, dejan de orar. Como no ven oraciones respondidas, ya no quieren orar más. Pero nosotros tenemos que orar porque la oración va a producir vida. La oración es como un río. Y ese río va a producir vida, va a producir naturaleza, va a producir peces, va a producir aguas cristalinas, aguas que se pueden beber. Pero cuando dejamos de orar, esas aguas ya están contaminadas. Ya no pueden tener vida. Ya no hay peces, ya no hay naturaleza a su alrededor, todo es muerto, es un olor fuerte, fétido. Todo es pudredumbre, todo es muerte. ¿Por qué? Porque se dejó de hacer lo principal, que es orar.
Por eso es que es importante no dejar de orar, no dejar de orar hasta ver resultados, confiar en el Señor que Él lo va a hacer. Y creemos que en su misericordia el Señor se va a mover a través de lo que clamamos y lo que pedimos en el nombre poderoso de Jesús. La falta de perdón es como esta agua estancada. Cuando no perdonamos, esos ríos ya van a pasar a ser ríos que ya no hay corriente, ya no hay movimiento. Toda agua que no tiene movimiento se va a estancar. Y el agua que se estanca, aparte de que no va a poder correr, se va a podrir. Es lo mismo que cuando nosotros no perdonamos. Cuando no perdonamos son aguas estancadas. Y quizás podamos vernos muy hermosos por fuera, pero por dentro somos huesos secos, somos podredumbre. Tenemos aguas estancadas, que los ríos no fluyen del interior porque no estamos perdonando a los que nos ofenden. El perdón nos ayuda, la oración es importante. Mateo 6:12, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí aplica claramente la palabra que cuando nosotros perdonamos a otras personas, podemos también ser libres. Libre para así poder ayudar a otros, para también sanarnos nosotros y perdonar a los que están endeudados. Nosotros al perdonar, perdonamos deuda como ellos también perdonaron nuestras deudas. Esto nos ayuda mucho a avanzar y a poder saber cuán importante es entregarle siempre la gloria al Señor. Primero de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. El aborrecer es un agua estancada. El aborrecer a su hermano es un agua que está detenida. El aborrecer a alguien es un homicida. Y quizás no físico, pero espiritualmente a veces somos homicidas por aborrecer al prójimo, por aborrecer al hermano. Por eso es importante tener cuidado. El perdón es el único que te va a liberar. Oración sin alineamiento a la palabra de Dios. Muchas veces oramos, pero esa oración es como que no está alineada con Dios. Porque esto no es de orar y decir, Señor, lo que yo quiera, lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy pasando, dámelo, dámelo. No es tan así. Tenemos que, la oración que vamos a pedir, tiene que estar alineada acorde a la voluntad de Dios. Por eso es que tenemos que pedirle al Señor, Señor, que se haga tu voluntad. Hágase tu voluntad y no la mía. ¿Por qué? Porque podemos nosotros estar orando por cosas que necesitamos. Oramos por las cosas que necesitamos, pero consideramos si esas cosas que necesitamos, si esas cosas queremos y necesitamos que estén alineadas con Dios. Porque muchas veces pedimos un trabajo. Podrías estar orando fervientemente por la promoción de un trabajo. Pero ¿será que esa promoción te aleje de la familia o de Dios? Entonces ahí vemos claramente un indicio de una oración no alineada. Una oración conforme a nuestras voluntades. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración, ruego y acción de gracia. Esto es importante, no afanarnos por el diario vivir. Cada día tiene su propio afán. No os afanéis del día de mañana. No hay muchos textos que nos hablan de eso. Ahora, cuando nosotros oramos, tiene que ser con un ruego, con acción de gracia. También importante la oración, así como oramos, así como rogamos, darle acciones de gracia al Señor creyendo de que Él lo va a hacer. Ser agradecido.
No solamente estar siempre pidiendo, que a veces nos mal acostumbramos en eso, sino que a la vez también decirle, Señor, gracias por lo que estás haciendo, por lo que no veo, por lo que no entiendo, gracias, porque sé que tú te preocuparás de mí, porque el Señor jamás va a dejar a sus hijos solos. Lo que oro, lo llevo a mi mente. Esto también es importante cuando oramos. No es solamente decir palabras y palabras, o vanas palabrerías, o palabras lindas, o palabras rebuscadas, o a veces también nosotros oramos palabras que otros ministros dicen. Usamos las mismas temáticas, las mismas palabras, y que son como metales que resuenan, pero no tienen ningún valor. Por eso es que tenemos que orar en el Espíritu. Romanos 4:17, llamar las cosas que no son como si fuese. Es una frase que aparece en la palabra del Señor. Cuando oramos tenemos que llamar, pero tenemos que creerlo, tenemos que llevarlo a la mente, verlo, visionarlo, que así lo vamos a ver y así va a ser en el nombre de Jesús. Ahora se ora creyendo. Esto es importante porque tenemos que pedir creyendo de que esa oración la vamos a recibir. No podemos pedir dudando, sino creer que lo que estamos pidiendo lo vamos a hacer creyendo. Tienes que creer. La incredulidad es la que muchas veces la oración no es eficaz. Por eso que es necesario que nosotros tengamos una convicción cuando oremos. Señor, tú te vas a glorificar, tú eres poderoso, creo en ti, creo que tú lo vas a hacer creyendo. La oración se hace creyendo. Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Esto es de Hebreos 11:6, ese texto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces necesitamos creer, tener fe, tener convicción. Marcos 11:22, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. La oración que hagamos tenemos que hacerla con fe. Porque de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere, será hecho. Lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Todas estas cosas nos ayudan mucho para poder orar. No es solamente decir palabras. Ya vimos que tenemos que dejar las incredulidades, ya no afanarnos, seguir orando. También es requisito orar sin falta de perdón, orar con amor, orar con fe, orar creyendo que el Señor nos va a conceder conforme a su voluntad lo que pedimos. Versión Ausejo dice, por esto digo, todo cuando pidieres en oración, creed que ya lo habéis obtenido. Mire qué importante, porque Valera dice, creed que lo recibiréis. Creed que lo recibiréis. O sea, oramos y declaramos tiempo futuro que lo vamos a ver. Pero versión Ausejo dice, creed que ya lo habéis obtenido y os concederá. Mire qué importante estos textos, porque no es solamente creer y esperar que tú lo vas a hacer. Voy a creer que tú lo vas a hacer. No, orar creyendo de que ya lo obtenimos. Ya es nuestra la oración. Ya es eficaz. Ya tenemos resultados de esa oración. La oración eficaz no es cuanto ores en palabrería. Mateo 6:7. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán conocidos. Qué importante esto, porque el orar no es hacer tanta palabrería, es poder. Tampoco hacer vanas repeticiones. Es hacerlo con poder, con autoridad,
y creyendo al Señor. Ora más cuando no te ven y menos cuando te ven. Escuchen qué importante este diseño. Ora más cuando no te ven y menos cuando te ven. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, cuando hay gente, como que nos hacemos lo espiritual y hacemos las extensas oraciones, pero en la intimidad no oramos ni 3 minutos. Pero cuando hay masas de gente nos colocamos muy espirituales y ahí somos los que más oramos. Entonces, el secreto de todo esto es hacerlo bien. Porque muchas veces nosotros oramos más cuando hay más gente, pero no se trata de eso, sino que hay que hacerlo creyendo al Señor, que en los momentos cuando nos vean o no nos vean, tenemos que orar conforme a la gracia y su misericordia en nosotros. Jesús jamás hizo extensas oraciones, jamás hizo grandes oraciones. Que no es malo orar, que no es malo pedir, pero tenemos que ser específicos con las oraciones. Jesús tenía una intimidad, tenía una comunión en Jardín de Getsemaní. Es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos tener nuestro propio Getsemaní. Necesitamos tener nuestro huerto donde nos arrodillemos, el cuarto secreto, el cuarto de batalla. Tener un cuarto de oración, de clamor, o un lugar donde nos postremos en su misericordia. Porque las extensas oraciones las hacía el Señor en secreto, donde nadie lo veía. Ahí se amanecía orando. Pero en el día no lo hacía tantas grandes oraciones, sino que decía la palabra: sé sano, sé salvo, tu fe te ha salvado, sale espíritu inmundo. No hacía grandes oraciones, porque el secreto estaba en la intimidad. Primera de Corintios 14:15, versión LBLA. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Es lo que hemos dado a conocer, de que todos tenemos que hacerlo en el entendimiento. Y aquí está hablando orar en el espíritu, que no está hablando de orar en la carne. Orar en la carne significa lo que pensamos, lo que tenemos, a veces nos quedamos en blanco, pero aquí ya dice, oraré en el espíritu, o sea, ya estás en el espíritu, pero no es suficiente. Necesitamos orar en el espíritu, pero con entendimiento. Lo mismo que cantar. La cantidad de palabras no hace eficaz la oración. Es solamente hacerlo con el corazón, creyendo, con entendimiento, que eso es importante. Hay que hacerlo con entendimiento. Porque el orar nos ayuda mucho a entender cuán importante es saber de que todo lo que hacemos tenemos que hacerlo para que el nombre del Señor sea glorificado. Hoy, a través de este tema de portales de la oración, nos ayuda mucho a entender cuán importante es permanecer orando, clamando y pidiéndole al Señor que Él nos fortalezca. Necesitamos la fortaleza del Señor. Necesitamos que el Señor nos fortalezca, nos ayude y nos ayude a entender la importancia que es unirnos en un clamor y en un solo espíritu. Todo esto nos ayuda mucho a saber y a entender cuán bueno es poder nosotros doblegar nuestro espíritu, doblegar nuestro ser, creyendo al Señor, creyendo que el Señor lo va a hacer, confiando que su misericordia, algo va a hacer el Señor. La oración jamás va a volver vacía. Pero a veces nuestras oraciones no llegan al techo porque oramos por nuestras necesidades, que no es malo, pero hablamos de vanagloria, hablamos de orar por cosas que no edifican,
Y lo importante es que todo lo que nosotros podamos hacer a través de la oración, tenemos que hacerlo primeramente en su voluntad. Al orar nosotros en su voluntad vamos a poder ser más efectivos, vamos a poder clamar con efectividad y a la vez también creyendo de que el Señor tiene el poder para bendecirnos y confiar en el Señor. Este es el tema en que creemos que el Señor nos va a bendecir. Portales de la oración. La oración abre portales.